eternidad pasada, lo que Él trabajó en el Antiguo Testamento. Entonces está resumido todo su trabajo del Antiguo Testamento, está resumido en 10 cosas, en 10 asuntos. Y de esos 10 ya voy desarrollando 3 y el que estoy desarrollando ahorita, que es el número 4, que es el llamamiento. Pero debemos de ser impresionados respecto al llamamiento, porque el llamamiento, ciertamente cuando estamos aquí en la tierra, de acuerdo a Pablo, por medio de la predicación del Evangelio, nosotros respondemos a el llamamiento, pero si se dan cuenta, tradicionalmente nosotros hemos aprendido que Dios nos llama hasta que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Pero ahora hemos descubierto que Dios nos llama cuando aceptamos a Cristo por medio del Evangelio para hacer real lo que en el cielo sucedió antes que nosotros viniéramos aquí a vivir a la tierra. Y ahora para mí es más fácil platicar con ustedes porque muchos de ustedes ya captaron con claridad lo que es la creación, la hechura y la formación. Entonces, si ustedes juntamente con su pastor están estudiando, se van a dar cuenta que para entender más fácil el propósito de Dios, tenemos que entender nuestra preexistencia. Y he tomado el tiempo para explicarles que la preexistencia no es una enseñanza nueva o que por primera vez el hermano Carrillo la descubrió, sino que en el tiempo que nosotros estamos existiendo por la misericordia de Dios, Dios nos ha ayudado para poder ver lo que muchos cristianos no vieron, pero a mí me ha tocado estudiar para enseñarles a ustedes, y en mi estudio muy formal que yo llevo de la Biblia, yo encontré que desde el siglo primero, o sea, desde el primer siglo de la iglesia, había un hermano muy piadoso, con un testimonio impecable, un cristiano de calidad. Él se llamaba Orígenes. Ustedes saben que la gente de antes tenía nombres que no eran muy contemporáneos para nosotros, o que no son muy contemporáneos para nosotros, pero esos eran los nombres que se ponían. Era, inclusive para nosotros, algunos de los nombres de nuestros abuelitos o tatarabuelitos nos dan hasta risa. Pero yo pienso que no debe ser así, porque cada quien ha sido visitado por Dios en su tiempo. Y solo imagínense ustedes, yo conocía a un hermano que se llamaba Orastábulo. Para nosotros esos nombres, ¿verdad? No, como que no nos suenan, ¿verdad? Porque nosotros, imagínense, Michael Jackson, nosotros, William, y con su apellido, o inclusive, pues imagínese, ya sabe usted que dice que la Victoria Carrillo, Vicky Carr, y como yo, Gilberto Carrillo, Gilbert Carr. Así, ¿verdad? Que dicen, nos cambiamos los nombres, pero lo que quiero decirles es que esa enseñanza de la preexistencia es bíblica, pero al hermano Orígenes le tocó sufrir mucho, porque Dios le reveló a él muchas cosas que hasta ahora estamos entendiendo nosotros 2000 años después. Y allá por los siglos V y VI, que fue bien fuerte la Iglesia Católica, pues ella prohibió muchas enseñanzas. Y esa enseñanza de la preexistencia la condenó la Iglesia Católica y la prohibió, y hasta mandó a la hoguera a muchos. Así que si yo hubiera existido en ese tiempo, a mí ustedes hubieran sufrido mucho porque me hubieran quemado. Yo sería un pastor que ya me hubieran quemado.
más, ¿verdad? O sea que no crean ustedes que fue fácil predicar para muchos de ellos. Martín Lutero tuvo que levantarse en contra de todo el imperio romano católico para enseñar que la salvación es por gracia. ¿Me explico? Entonces, gracias a Dios, pues que nosotros vivimos en un tiempo que tenemos libertad. Y yo pienso que Dios nos ha visitado para que entendamos mejor la Biblia nosotros en este tiempo, porque Cristo ya está más cerca que nunca. Entonces, es crucial, es muy importante entender la preexistencia para que podamos entender a Pablo. Porque el apóstol San Pablo escribió cosas que Pedro mismo dice. El hermano Pablo escribe cosas que son muy difíciles de entenderlas, las cuales, dice, los indoctos tuercen. Y yo he tenido el cuidado de decirles a ustedes que nunca demos por sentado que ya entendimos totalmente a Pablo, porque la revelación de Dios es progresiva. Y así como sus misericordias son nuevas cada mañana, usted va a aprender de Dios cada día. Hoy quizá usted viene y posiblemente diga, sí, el pastor está predicando del trabajo de Dios y ya me lo sé de memoria, pero se va a dar cuenta que no, porque el Espíritu Santo todos los días nos da la porción de ese día. Así que hoy vamos a aprender algo, a pesar de que yo ya estoy ansioso de finalizar el trabajo para empezar con el punto número 5. Yo tengo aquí el punto número 5, dice, el punto número 5 es: Dios promete a Abraham que a través de su simiente, que tipifica a Cristo, la bendición del Evangelio sería dada a todas las familias de la tierra. Fíjese, ese es el punto número 5. La promesa de Dios a Abraham de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por la simiente de Abraham. Y pues estos son aspectos del trabajo de Dios. Entonces quiero cerrar el llamamiento, pero quiero tocar de nuevo los pasajes que Dios nos ha dado para entenderlos, ¿verdad? Una de las cosas sorprendentes es de que si ustedes leen Hebreos capítulo 11, si nos lo ponen ahí y vamos leyendo desde el versículo 1, yo quiero que ustedes vean que Dios a nosotros nos ha dado fe, pero pongamos atención para entender lo que significa que Dios nos ha dado fe. Dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de que Dios recibió la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Y al estudiar la palabra, que dice que del oír la palabra de Dios viene la fe. Eso quiere decir entonces que aunque nosotros ya al venir a esta tierra venimos con fe, porque eso ya viene integrado en nosotros. Yo quiero que ustedes alcancen a ver que todos nosotros como iglesia de Dios al venir a este mundo ya traemos integrado en nosotros todo el propósito de Dios, todo. O sea que si no ponemos atención a las predicaciones, es posible que nos gocemos y estemos aquí escuchando, pero puede ser que no tengamos la bendición en plenitud. O sea, entender bien lo que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo.
¿verdad? Porque nosotros venimos aquí y tenemos que entender que aquí hacemos muchas cosas que tuvimos que habernos puesto de acuerdo con Dios para poderlas efectuar aquí. Porque la Biblia así enseña, dice que nadie puede venir a Cristo si no fue enseñado por el Padre Celestial. Ahora, desde antes, nosotros nos podemos hacer preguntas y decirnos a nosotros mismos, Gilberto, ¿en dónde fuiste enseñado por Dios Padre? Si la Biblia dice que tú no pudiste venir a Cristo por medio del Evangelio, si el Padre Celestial no te hubiera enseñado a ti, entonces tenemos que entender y darle gracias a Dios que la Escritura se nos ha abierto para poder entender que fuimos instruidos por nuestro Padre Celestial antes de venir aquí. Porque nadie puede venir a la vida de la iglesia si no hubiese sido instruido por el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender todas esas cosas para que la riqueza de la palabra de Dios, la riqueza, la podamos disfrutar. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, nuestro llamamiento es importante verlo porque nosotros somos gente de fe. Y por eso miren cómo empieza Hebreos 11 y vamos al versículo 2. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Y a nosotros nos ponen los antiguos, pero dice los viejos, dice la original. Los viejos. Me recuerdo que había una película donde al abuelo le decían antiguo. ¡Hey, antiguo! Le decían, ¿verdad? Pero es que esa es la verdadera expresión en griego para gente que es viejita. No quise decir como usted, sino como yo, ¿verdad? Pero todos los que somos viejitos, pues somos antiguos. De hecho, a veces los jóvenes nos dicen, ¡ay, tú eres bien antiguo! ¿Verdad? Porque la forma que a veces nos manejamos, ¿verdad? A veces nos manejamos ante los hijos, y los hijos como ellos ya están más modernos que nosotros. Ay, papá, a mí mis hijos muchas veces, es que usted piensa, mi hijo es uno, es que usted piensa muy a la antigüita, papá. Pero le digo, mi hijo, es que pues eso es lo que somos. Entonces, por la fe, ahora el versículo 3, miren pues. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Siempre la fe va unida a la palabra de Dios. De oír la palabra viene la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos gente de fe, sencillamente significa que somos de fe porque nosotros le creemos todo a Dios. Usted lee la Biblia y usted le cree a Dios. Un ateo lee la Biblia y dice, yo no creo nada de esto, nada. Es más, en la universidad a los jóvenes les enseñan a que no crean esto. Pero sí, o sea que no son gente de fe. Pero recuérdense pues siempre que la fe de nosotros es o está basada en la palabra de Dios. Haciéndolo más compacto el asunto, significa que nosotros somos gente de fe porque Dios nos habla. Dios nos habla. O sea que siempre Dios a nosotros nos habla. Y nos habla por medio de su palabra escrita o por medio de su espíritu dentro de nosotros. Por eso es que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, vean ustedes que lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, oigan bien, Dios a ustedes les ha dicho que Él creó todo, que Él hizo todo y que Él formó todo. Entonces, por eso es que ustedes no tienen problemas
con el Big Bang, ¿verdad? Porque el Big Bang es una teoría que trata de explicar el origen del universo. Sí. Y es que lo que sorprende a todos los científicos y a los estudiantes del universo es de que todo está en movimiento. O sea que cada estrella, cada planeta tiene otros que están dando vueltas alrededor de él. Todos los planetas y las estrellas y todos esos tienen alrededor de ellos dando vueltas. Una estrella puede tener 4 o 5 estrellas alrededor dando vueltas. La Tierra da vueltas, ¿sí? La Luna, todo da vueltas. Entonces, la teoría del Big Bang, ellos explican que hubo una gran explosión en el universo. Por eso se llama Big Bang. Un gran estallido. Y que así fue que aparecieron todas las cosas. Pero como eso no lo dice la Biblia, nosotros no lo creemos, ¿verdad? Eso que lo crean los científicos. A nosotros nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense, qué tremendo, porque ahora, gracias a Dios, ya no somos cualquier cristiano. Yo no creo que usted sea un cualquier cristiano. Y no me tomo el honor yo, porque usted le pertenece a Dios. Pero a mí Dios me ha dado el privilegio de instruir a las ovejas, de enseñarles la pureza de la palabra. Porque ahora usted ya entiende. Fíjese que ahí dice que las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Ahora usted ya sabe que lo que no se veía fue creado, ¿verdad? Todo lo que estaba creado en la vida que no se ve, solo el Señor lo hace para que se vea. Pero por favor, pónganme atención, please, pónganme atención. No es que alguien se está distrayendo, alguno que otro se está durmiendo, pero pónganme atención, por favor, porque esto que les estoy explicando les va a ayudar a entender otras cosas que voy a decir. Versículo 4. Por la fe Abel, como ahora usted ya entendió que alguien es de fe porque Dios le habla. Alguien es de fe porque Dios ya le dijo, yo quiero esto y esto y esto. Y usted lo cree, usted es de fe. Pero nadie de nosotros puede ser de fe si Dios no le ha hablado. Olvídese que algunos dicen la fe es, no lo pierdo. No, eso es puro invento del hombre, ¿verdad? Porque lo tengo, dámelo Señor. Creen que eso es la fe. No. La fe es que usted le crea a Dios lo que Él dice que le va a dar y lo que no le va a dar. La fe es que usted le crea cuando Él le habla. Por la fe, Abel, ahora, note pues, porque usted ya entendió lo que es la fe, que es creerle a Dios. O sea que Abel, antes de presentar ofrenda, él habló con Dios y Dios habló con él. Y le dijo a Abel, yo quiero corderitos. Cuando tú me presentes ofrenda, yo quiero corderitos. Si no, Dios no le hubiera dado toda la ley al pueblo de Israel. A Israel le dijo, yo quiero la ofrenda de esta y de esta y de esta y de esta manera. Ahora fíjese pues, porque eso implica mucho. Porque si usted me dice a mí, hermano Carrillo, yo soy una persona de fe, yo le pregunto, ¿le obedeces a Dios con todo lo que te pide? ¿Estamos? ¿Verdad que estamos encontrando el meollo del asunto? Si usted me dice a mí que usted es de fe, entonces usted lo que Dios le pide, usted lo hace. Pero
el problema que tenemos muchos de nosotros es que si nos preguntan, hermano, ¿y usted hace todo lo que dice aquí la Biblia? Y nos le podemos quedar viendo y decirle, ¿cuáles son las excusas que usamos? Ay, qué duro es para mí si usted supiera. Sí, no, y ahí metemos todas las excusas, ¿verdad? No se oye, padre. Por la fe a Abel. Entonces quiero pues que vean cómo funciona la Biblia. Como a Abel le dijeron que quería corderito, porque Abel, al oír lo que Dios pidió, él lo creyó. Y al creerlo, él es de fe. Y él le trajo lo que le pidió Dios. ¿Por qué no le recibió a Caín? Y yo estoy bien seguro por la Biblia, que cuando le habló a Caín, le dijo lo mismo. Le dijo, Caín, yo quiero ofrendas de cordero. ¿Qué hizo Caín? No, yo no te voy a dar ofrenda de cordero. Yo te voy a dar ofrenda del producto de mi trabajo. Voy a cosechar verduras, frutas, granos. Y entonces ahí nosotros entendimos que el que no hace la voluntad de Dios, el que no complace a Dios con lo que él pide, le rechaza. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjese que no se lo rechazó totalmente. Si estudiamos con un poquito de más flexibilidad en nuestros pensamientos, aunque ya hemos dicho que lo rechazó Dios, pero mire que dice más excelente, o sea que lo de Caín era excelente, hermano. Pero lo de Abel era más excelente. O sea que pues Dios a la larga, tú le dices, bueno, pues aquí está esto, Señor. Y por eso les puse ejemplo, ¿verdad? Que Dios nos pide cosas a nosotros. Sí, Dios nos pide cosas, pero no nos vamos a meter a hablar de eso porque ya hablamos bastante de eso. Pero sigamos leyendo. Dice, más excelente sacrificio que regresa por favor al 4, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fíjese lo que lo hace a uno justo: obedecer la palabra. Amén. Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Amén. Así que estamos comprendiendo, ¿verdad?, lo que es la fe. Otro más, ahora sí, el 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea que lo traspusieron, lo mandaron a otro lugar para que no se muriera. Y lo buscaron y no lo encontraron, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si la fe es hacer lo que Dios pide, Enoc, estamos segurísimos que hizo lo que Dios le pidió. Amén. Sigamos. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entiende pues lo que es ser una persona sin fe. Ser una persona sin fe es que Dios le habla y no hace lo que Dios le pide. Eso es ser una persona sin fe. Nosotros podemos ser salvos. Nosotros podemos ser cristianos. Pero si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, nosotros no podemos decir que somos gente de fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
que le hay. Y miren lo que ofrece por obedecer lo que pide. Galardonador. Ya gracias a Dios, hermano, que nosotros entendemos bastante de la Biblia. Note que cuando nos habla aquí en Hebreos 11 de la fe, ahí nos habla de recompensa. Nosotros podemos ser de fe y no hacer la voluntad de Dios, no hay recompensa. Pero si somos gente de fe y hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos gente que Dios va a recompensar. A todos les he dicho yo que el que solo pide y pide y pide y pide es niño. Si un cristiano solo le pide a Dios y le pide y le pide, ¿por qué creen que dice la palabra misma de Dios? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Sí, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando uno ya no anda de pediche, sino que de dadiche, ¿verdad? Cuando uno ya le da a Dios, en vez de solo pedirle, uno está madurando. Entonces es importantísimo que entendamos esto. Sigamos leyendo. Por la fe Noé. Noé, cuando fue advertido, mire, se da cuenta que no estoy fuera de contexto, tuvo que haberle hablado Dios, le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó él. Ahora, aquí podríamos hablar algo bien bonito, hermano, y bien profundo, mire. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, o sea que Dios le dijo, mira Noé, yo tengo todo ya en mi mente y lo tengo aquí en la vida del Espíritu. Todas las cosas que no se pueden ver en la tierra, yo ya las tengo. Pues quiero decirte que de acuerdo al propósito que yo tengo, hay un arca. Hay un arca. Y esa arca que no la pueden ver ahorita los hombres, pero quiero decirte que aquí en el cielo yo la tengo. Quiero que la hagas en la tierra. Y esa arca que vas a hacer en la tierra va a servir para que se salve tu casa. Y como lo creyó, mire, esa fe, ese creer de eso que él le dijo, condenó al mundo. Y fue hecho heredero. ¿Heredero de qué? De la justicia que viene por la fe. Ahora hasta estamos aprendiendo que lo que nos distingue a nosotros como gente de fe, que somos obedientes a Dios. ¿Aló? Amén. ¿Amén? ¿Está conmigo todavía? Ahora fíjese cómo vamos a entrar, pues. Hebreos 11:7, vamos al 8. Ahora cambia el asunto, pues. Por la fe, Abraham. Por la fe, Abraham. Siendo llamado. Fíjese, pues, porque así como la vida de Abel pertenece a la fe, la vida de Enoc pertenece a la fe, y la vida de Noé pertenecen a la fe, porque Dios les explicó. Ahora nos van a poner a alguien que le tuvieron que haber explicado otras cosas. A uno le explicaron de las ofrendas. A otro le explicaron, mira, si obedeces a la forma que te piden de caminar, en vez de que te mueras aquí y te quedes aquí en el polvo de la tierra, te vamos a mandar a una esfera a donde tú perteneces. Ahora viene y con este van a darnos la revelación de el llamado.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Noten pues que cuando Dios nos va a hablar de nuestro llamamiento, tenemos que poner mucha atención, porque todo lo que Dios nos pide que hagamos aquí está en la vida espiritual. Existe en la vida espiritual. Ustedes se van a dar cuenta. Quisiera leer para que me comprendan, porque les puse los ejemplos de fe con llamados específicos, para hacer cosas específicas. Abel y Caín, llamados para una cosa específica que pertenece a la vida espiritual de nosotros. Noé, Enoc, un asunto específico que tiene que ver con nosotros, de ser transferidos de vuelta a la esfera espiritual. Con Noé, una verdad ilustrada por medio de un arca que es la iglesia, en donde nosotros nos salvamos. Solo aquí nos podemos salvar. Usted no se puede salvar en ninguna otra clase de agrupación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora sí, mire, yo puedo predicarle hasta 10 mensajes respecto al arca. Una de las cosas que usted debe de entender es que cuando Dios le habla a uno acerca del arca, le está hablando de la iglesia. Y Dios es tan bueno que nos pone a 8 personas ahí de ejemplo, pero yo hasta a veces digo, Señor, más somos los animales. ¿Verdad? Porque es muy bondadoso decir que somos Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Yo mejor me considero uno de los animales que va ahí. Perdóneme, no lo estoy ofendiendo, pero analice lo que estoy diciendo. Porque ahí en esa arca había más animales que gente. No se vaya a ofender, porque yo estoy contándome como uno de los animales para que usted no... Yo también, dijo Dani, ya somos 2. Pero noten, por favor, pongan solo atención a lo que estoy narrando. Si analizamos por qué Dios nos compara a nosotros con un arca, con animales, es para que nosotros cuidemos a esos animales. No hay amén. O sea que todo lo que Dios nos revela, hermanos, tiene propósito. Y les dije que al entender nosotros cómo funciona la fe y que hay hombres de fe antes del llamado, porque Dios pone a Abel, a Enoc y a Noé antes de Abraham. O sea que si nosotros ponemos atención, antes de que se formaran las naciones, porque a Abraham lo sacaron de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de que hubieran naciones, Dios tenía gente de fe. Por ejemplo, a nosotros no nos dicen que Abel era llamado. A nosotros no nos dicen que Enoc fue llamado. A nosotros no nos dicen que Noé fue llamado. Pero eran de fe. O sea que antes de que se formaran las naciones, Dios trató con esos hombres de una manera. Ellos vivían
sin ley, no había ley de Moisés. Ellos vivieron en un tiempo que Dios los hizo existir, pero que no tiene nada que ver con los que Él llama, pero trata con ellos y les habla y les pide. ¿Cuántos están alcanzando a ver? Sí, amén. Pero ya cuando viene con Abraham, a él lo pone como el padre de la fe y como el padre de los llamados. Entonces noten pues, porque muchos le dan tanta importancia al pueblo de Israel que no entienden los tratos de cada grupo. Dios trató con los primeros. Fíjese que llama la atención porque dice que Enoc es séptimo de Adán. Él es séptimo de Adán. Y luego nos pone a Noé. Pero resulta que antes de Noé está Matusalén y está Lamec. Y eso nos debe de llamar la atención. Porque Enoc era séptimo de Adán. Usted lo lee en Génesis 5, Adán número 1, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y cuando llega Enoc, séptimo. Y luego ya no nos habla de Matusalén ni de Lamec, sino que nos habla de Noé, porque Noé era hijo de Lamec. Cuando estudiemos eso, vamos a descubrir unos secretos, pero profundos. Pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es de que trata con la gente diferente. Porque después que saca a Abraham de las naciones, a él lo llama y lo saca de las naciones. Porque ustedes saben que cuando vino el diluvio con Noé, cuando terminó el diluvio y el arca flotó y ya el arca luego se asentó sobre la tierra, Noé y sus familiares formaron todas las naciones, al grado de que los hombres se multiplicaron y se formaron las naciones, y las naciones las confundió Dios en la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. Vean, solo les estoy narrando lo que está escrito allí, pero eso nos ayuda a entender lo que es la fe y lo que son los tratos de Dios en el trabajo que Él está haciendo. Él entonces después saca a Abraham de las naciones y hasta después se forma el pueblo de Israel. Pero noten ustedes que la raíz del llamamiento, ¿de dónde sacaron al primer llamado? De las naciones. Las naciones son los gentiles. O sea que los primeros son postreros y los postreros son primeros. Lo que yo quiero que usted alcance a ver es que así se fue formando todo, y cuando llama a Abraham, a él se le revela por fe, porque Dios le habla y Abraham le obedece, y a Abraham lo usa Dios como figura y tipo para que nosotros entendamos cómo funciona nuestro llamamiento. Pero quiero, por favor, que al entender esto, entendamos lo que le voy a decir ahorita. Solo lo que le voy a decir ahorita era lo que quería decirle. O sea que todo lo demás se llama preámbulo. Esto es lo que quiero decirle después de todo lo que le hablé, porque estoy seguro que me va a entender. Vamos a Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Va a ver que esto es maravilloso. Esto es maravillosísimo. Porque esto le va a ayudar a entender a usted de que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es solamente cumplir todo lo que sucedió en la vida espiritual. Todo lo que sucede aquí en la tierra durante todos los 7,000 años es solo algo que sucedió en la vida del Espíritu.
Ahora con esto que le expliqué, yo sé que usted me va a entender más. Mire pues, vamos a leer si dice el 19 para entender el 20. Vamos a ver, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese pues, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado por amor de vosotros. ¿Por qué vino Cristo a morir a la cruz? Pero Él ya estaba sacrificado. Exactamente. Ahora, pero noten pues, noten cómo habla la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, miren, todo eso de la crucifixión, todo eso sucedió antes de la fundación del mundo. Si ustedes les abre Dios su entendimiento, entonces van a decir ustedes, entonces yo aquí estoy solo para creerle a Dios todo y recuperar lo que perdí. Para eso cantamos, para eso ofrendamos, para eso lloramos, para eso oramos, para eso, pero todo ya está hecho. Pero Él dice, vayan y en la hechura muestren la creación. En la hechura y formación muestren la realidad de lo que ustedes son. Vayan. Yo miro a Dios hasta, anda vos, anda, te toca ir, te toca. Si estás entendiendo la Biblia, hermano, tú tienes que entender que tú solo viniste a cumplir un programa, un itinerario, algo. Si no, el apóstol no te va a decir lo que dice Romanos 8:29. Ahora, lo tremendo, y esto es tremendo, hermano, porque tú no viniste, como dice esa canción, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Tú puedes decir así. Nosotros no venimos a este mundo a ver si podemos, sino porque podemos, venimos. Solamente que no somos robots. Hay una parte que nosotros tenemos que abrazarla. Por eso es de que se habla de salvar el alma. Pero el programa está delineado, es tu programa y tú decides si lo logras temprano o lo logras tarde. Pero que está hecho. Si no, Él no hubiera dicho en la cruz, consumado es. Entonces tienes que entender, pues, porque si no vas a ser un cristiano que se mueve en la iglesia, que vive en la iglesia, pero anda distraído y anda volando bajo, como dice la canción. Tienes que pedirle a Dios que te abra tu entendimiento, porque ahí dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe cómo lo pone Dios al cristiano? Lo pone en una encrucijada, hermano. Cuando el cristiano ya entiende cómo es el programa de Dios, hermano, eso es, mire, sorprendente, profundo, amazing. Pero, hermano, esto de Dios es pero preciosísimo. Porque fíjese, dice que a nosotros nos ha dado la sabiduría oculta. Oigan eso, pues.
Dice que Dios a los cristianos les ha dado la sabiduría oculta, que ninguno de los hombres eminentes de esta tierra y reyes ha tenido. Porque si la hubieran tenido, dice, oiga lo que dice Pablo, nunca hubieran crucificado a Cristo. Ahora yo le digo, si usted Dios no le abre su entendimiento, usted no sabe lo que eso significa. Pero si Dios le abre a usted el entendimiento, le está diciendo a usted, ustedes ya lo experimentaron allá, pero por amor a ustedes, porque como ustedes son tan incrédulos y no creen esta palabra, entonces Él dice, tengo que ir y presentarme en una forma visible. Y lo tremendo es que ni aún así lo creen muchos. Pero yo quiero que ustedes noten pues, que cuando Dios le abre el entendimiento a uno, Dios le muestra cosas que no se pueden discernir en el hombre natural. Tiene que usar usted su espíritu para poderlas entender, porque mire lo que le está declarando Dios. Dice, ustedes tienen la sabiduría oculta. Entonces ahora creo que sí van a entenderme. Vamos a leer un versículo más. Y hoy tengo que cuidarme porque vinieron los que dicen, dijo ya 3 veces que va a terminar. Y ahora ya ni nombres digo porque ya me metí a tantos problemas que ya no me quiero meter. Ahora quiero ver cómo reparo todos los problemas a los cuales me he metido. Vamos a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Ahí van a ver que esto es lindo. ¿Todavía están conmigo? ¿De verdad? Are you with me? ¿Están conmigo? Es que ni amén me dicen. Por favor, por misericordia, díganme amén, pastor, aquí estamos. Mire, porque a los que antes conoció, ahora ya me entiende, porque yo lo metí hoy más todavía. Por eso le dije, nunca crea que porque, mire, el que no vino un viernes, no vino un domingo y no vino entre semana, si no escucha todos los mensajes, va atrasado, porque aquí tenemos que ir todos al día. Mire, porque a los que antes conoció, entonces tú tienes que decir, Señor, ¿dónde me conociste? Ya te declaró que en la vida espiritual, en el cielo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿En dónde? Allá te llamó. Y a los que llamó, allá te justificó, porque si no, ¿para qué nos dice la Biblia que Cristo murió y fue inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Para qué te va a decir que te predestinó, que te llamó, que te justificó, que te glorificó? Hermano, Dios te está diciendo a ti, mira, todo lo tuyo en el cielo está terminado. ¿Por qué andas todavía en la vida sin gloria si allá estás glorioso? Aleluya. Allá te hizo perfecto, allá te hizo glorioso, allá te llamó, allá te predestinó, allá te justificó, allá te glorificó. Mire, por eso lo que dice el escritor, 31. Si usted me está poniendo atención, pues, 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
dele palmas al Señor, pero déselas con ganas, como un hijo agradecido, como un cristiano que entiende lo que Dios ha hecho por usted antes de que venga a la tierra. Si muchos ni se emocionan siquiera. 32. Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero ahí, hermano, ahí hay un error grandísimo de muchos cristianos, porque creen que cuando el Señor dice que nos va a dar todas las cosas, creen que les va a dar carro, creen que les va a dar casa, creen que les va a dar un mejor empleo, creen que les va a dar un poquito más de dólares la hora. Mire lo que dice que dio. Leámoslo, por favor, leámoslo, 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Hermano, a usted no lo puede acusar nadie. A mí no me puede acusar nadie, hermano. Si yo estoy entendiendo lo que Dios hizo por mí antes de venir yo aquí, oiga, yo voy a vivir lo que Él quiere que viva. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que los justifica? 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí vienen las cosas, pues. Aquí vienen las cosas que te ha prometido, porque solo esto nos perfecciona. Solo eso nos perfecciona. Aquí te van, pues. No que casa, pues. No que mejor trabajo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Mire, 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Bienvenidos al programa. 8:37. Antes, ahí está, yo le dije que pusiera atención qué son esas cosas. ¿Cómo no nos dará todas estas cosas? Antes en todas estas cosas, esas son las cosas que Dios le ofrece a usted, y se lo ofreció a su hijo, dice, y que ni a él lo perdonó. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A mí no me quiere ninguno. Mire lo que está preocupado. Mire lo que están preocupados los. No, es que a mí no me tratan bien. Mejor me voy a ir de esta iglesia, porque a mí no me tratan bien. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia, comenzando con el pastor. Hermano, venir aquí, de la única manera que podemos regresar gloriosos, si le copias a tu cabeza, si le copias a Cristo. Hermano, de verdad, aceptamos el proceso, dijo Dani. Aceptemos la realidad, hermanos. Vive realidades, ya no vivas vanidades, hermano. Acepta tus realidades. La iglesia es el arca y aquí yede. Cada uno de nosotros apestamos con nuestra manera como somos. Pero es en el único lugar donde se nos ofrece salvación y vida eterna. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo espero haberme dado a entender. Cierra tus ojitos. Señor, en esta noche queremos darte gracias.
Queremos darte gracias por tu sabiduría que está oculta. Nosotros sabemos, Señor, que en este libro